tan divino y eternal. Por su gracia supe yo de esta grande realidad. Oh, completa y dulce paz, me transporta todo el ser en amor tan celestial. Tuyo soy y mío es ser. Es el cielo más azul y la tierra un verde mar. Algo vibra en todo aquí, pues mi ser en Cristo está. Dan las aves su canción y las flores brillantes desde que conozco yo que soy suyo y mío ser. Me alarmó, no me puede perturbar. En su seno de amor yo me calmo en dulce paz. Quiero aquí permanecer, renunciando a mi avidez, mientras le oigo susurrar que soy suyo y mío ser. Siempre suyo soy, que nos puede separar. Cristo en mi corazón, oh qué gran felicidad. Puede el cosmos terminar o el alba oscurecer, pero estando yo con Dios, suyo soy y mío. Hola a todos los hermanos, hermanas, amigos que en este momento se encuentran dispuestos a escuchar la palabra. Un saludo a toda la iglesia y a todos los santos, los que en cualquier lugar escuchen este mensaje. Quiero empezar haciendo una oración, pidiendo a nuestro Dios su guianza. Oremos. Padre Santo, Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, me acerco al trono de la gracia para que tú abras nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales. Señor, abre todos los sentidos de nuestro espíritu para recibir las riquezas de tu palabra, la cual, Señor, voy a dispensar en este momento. Pero te pido, mi Dios, que tú direcciones mi hablar conforme a tu voluntad. Señor, para no hablar lo que yo piense, sino lo que tú deseas que deba hablar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El título del mensaje es Jesús, nuestro sacerdote. Aleluya. Jesús, nuestro sacerdote. Amén. Dios tiene un plan que siempre ha trazado desde la eternidad hasta la eternidad. Pero ese plan Él lo lleva a cabo en el tiempo.
El plan de Dios, según lo revelado en el Evangelio de Juan, descrito en los capítulos 14 al 17, son 4 capítulos, y quiero que preste mucha atención. El plan es insertar al hombre en su gloria. Ese es el deseo de Dios, insertar al hombre en su gloria. Para eso también nosotros necesitamos cooperar con el Señor. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, es buscando la glorificación. Para llegar a la glorificación necesitamos cada día ser santificados, cada día comprometernos a tener un vivir adecuado. Sabemos que nosotros pasamos por muchas dificultades, lo cual nos hace desestabilizar, y vemos como muy difícil el hecho de que algún día seamos glorificados. Es por eso que necesitamos recurrir a la palabra para ser llenos de ánimo. Recurrimos a la palabra para ser llenos de esa esperanza que necesitamos. Quiero que veamos la primera lectura que nos debe llenar de ánimo. Busquen en nuestra Biblia, busquemos Romanos 8, versos 18 al 22. Dice la palabra: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya. Gracias por la palabra, porque la palabra tiene siempre un hablar que nos llena de ánimo. Por eso el libro de Hebreos nos muestra el camino para que Dios nos lleve a la gloria. Aleluya. Bueno, quiero llevarlos paso a paso para que lleguemos a tener la certeza de nuestra glorificación. Vamos a empezar a ver las cualidades del Hijo de Dios para llegar a ser nuestro gran sumo sacerdote. Una de las tantas cualidades de nuestro Señor Jesucristo es que como Hijo de Dios, Él posee la naturaleza divina. Y como Hijo del Hombre, tiene la naturaleza humana. Amén. La Biblia dice en Hebreos 2:17: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya. Aquí en este versículo vemos la palabra o las palabras misericordioso y fiel, ¿verdad? Estas dos palabras definen o describen a este sacerdote, que es nuestro Señor Jesús. Vemos que Cristo es Hijo de Dios, o sea, es Dios mismo, y que Él es el Hijo del Hombre, un hombre genuino y verdadero. En este calificativo de misericordioso, esto corresponde al hecho de que Él es un hombre, y el adjetivo fiel corresponde al hecho de que Él es Dios. Entonces este sumo sacerdote no solamente es un hombre honesto, sino también es el Dios fiel. Dios es fiel, mi hermano. Leamos en nuestra Biblia también en Hebreos 10:23, que dice la palabra de esta manera. Aleluya. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amados hermanos,
Dios es el único capaz de cumplir todo lo que promete. Dios nunca miente. Nosotros quizás somos personas que prometemos y el problema es que no tenemos la capacidad de cumplir lo que prometemos, aunque tengamos el deseo, porque no contamos con todos los recursos necesarios en el momento en que vamos a cumplir lo que prometemos. Por eso en la Biblia, en Hebreos 6:18, abramos la Biblia en Hebreos 6:18. Dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que Él es capaz de cumplir lo que ha dicho, hermanos. Él cuenta con todos los recursos necesarios para cumplir lo que ha dicho y lo que ha prometido. Solo Dios puede ser plenamente fiel. Amén. Hermano, todo lo que Cristo realizó en la tierra, Él lo hizo como hombre. Él realizó la obra de redención, pero cuando se ofreció a Dios, lo hizo por el Espíritu eterno. Por eso en Hebreos capítulo 9, verso 14 dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aleluya. Cristo se ofreció y lo hizo por el Espíritu eterno. Él se ofreció a Dios. Todo lo que Él hizo y realizó en la cruz para morir y derramar su sangre para realizar la obra de redención. Él lo hizo, pero Él se ofreció a Dios, lo hizo por el Espíritu eterno. Entonces, vemos que Cristo está facultado para ser nuestro sumo sacerdote. Él padeció la muerte que el Señor Jesús padeció fue verdaderamente un bautismo. En Marcos capítulo 10, versículo 38, vemos ahí que el Señor le preguntó a sus discípulos de esta manera: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? El bautismo de que él hablaba era su muerte. El pasar por muerte era una especie de bautismo. Su muerte fue el verdadero río Jordán. Al sufrir la muerte, él cruzó ese río y entró a la región que está llena de la expresión de Dios, llena de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Él gustó la muerte por nosotros, ¿verdad? E hizo propiciación por nuestros pecados. Y también destruyó al diablo, quien tenía el imperio de la muerte. Él abolió la muerte, resolvió el problema de nuestros pecados y aniquiló al diablo. Amén. Por eso Él está capacitado para ser un misericordioso sumo sacerdote. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Bueno, otra de las cualidades que hacen de Cristo nuestro sumo sacerdote es que a través de la resurrección Él engendró muchos hermanos. Aleluya. Nosotros somos los muchos hermanos y Él nos engendró para conformar la iglesia. Aleluya. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 del versículo 10 al 12. Dice así la palabra: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos.
porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Amén. Él es el Hijo primogénito de Dios en resurrección, y nosotros en resurrección somos sus muchos hermanos que formamos la iglesia. Ahora Él y nosotros compartimos la misma vida y naturaleza. Amén. Tanto Él como nosotros estamos en resurrección. Aleluya. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los muchos miembros. Y esto le otorga a Él la facultad de ser nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Gloria al Señor. El hecho de que Cristo haya sido coronado de gloria y de honra constituye otra de las cualidades que lo hacen apto para ejercer su sacerdocio. Su exaltación, gloria y honra le otorgan a nuestro Señor Jesucristo la posibilidad de ministrarnos como sumo sacerdote. A ver, un sacerdote es uno que sirve a Dios, pero en cierta forma eso no es del todo correcto. No podemos afirmar que el sacerdote nada más sirve a Dios, ¿verdad? Pues un sacerdote no es únicamente uno que sirve a Dios, sino también alguien que ministra Dios al hombre. O sea que esa es una forma de servir, ministrando Dios al hombre. Lo primordial es ministrar Dios al hombre. Esencialmente el sacerdocio no tiene la finalidad de servir a Dios, sino de ministrar Dios al hombre. Esa es la finalidad, ministrar Dios al hombre. Si nosotros como sacerdotes, porque la Biblia dice que somos también reyes y sacerdotes, si nosotros como sacerdotes lo único que hacemos es rendir servicio a Dios, pero no ministramos Dios al hombre, hermanos, estamos fallando. Nuestro sacerdocio sería muy deficiente. A medida que nosotros ministramos a Dios a las personas, finalmente estas personas llegarán a tener la expresión de Dios. Cristo ministra a Dios en sus creyentes, aleluya, hasta que nosotros lleguemos a expresar a Dios. En la Biblia la gloria de Dios es la expresión de Dios. Cuando Dios es expresado, tenemos entonces la gloria. Pero ¿cómo puede Dios ser expresado? Y es por medio de Cristo, quien como el sumo sacerdote nos suministra a Dios continuamente, día tras día. Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Busquemos Hebreos 5, versículo 6. Dice así: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hebreos 5, versículo 6. El orden de Melquisedec es más elevado que el orden de Aarón, ¿verdad? Porque el orden de Aarón correspondía al sacerdocio ejercido solamente en la dimensión terrenal. Hemos estado hablando a través de los mensajes anteriores que nosotros estamos en una dimensión terrenal, pero Dios está en una dimensión eterna o celestial. Entonces, Aarón, él servía, él ministraba a Dios a los hombres, al pueblo de Dios, pero en esta dimensión terrenal, en la esfera humana. Mientras que el orden de Melquisedec corresponde al sacerdocio ejercido en la esfera humana y en la esfera divina. Aleluya. Según la Biblia, si vemos, solamente existen dos órdenes sacerdotales: el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Que el orden de Melquisedec vino antes que el orden de Aarón. El sacerdocio de Melquisedec no lo vemos con los descendientes de Abraham, sino
con Abraham mismo. O sea, el sacerdocio de él fue solamente con Abraham. El sacerdocio que vemos con el padre del linaje llamado no fue un sacerdocio según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Melquisedec salió al encuentro de Abraham con pan y vino, y Abraham le dio los diezmos. En Génesis 14, 18, 20, creo que ya lo conocemos, pero vamos a leerlo nuevamente porque la palabra es buena que la releamos para que podamos cada día esa palabra sea, digamos, guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, porque esa palabra es la que transforma nuestra manera de pensar. Vamos a leer Génesis 14, del 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces aquí vemos que Melquisedec no vino a Abraham para recibir los diezmos, sino que él vino para ministrarle el pan y el vino. Sabemos que el Antiguo Testamento hay tipos y sombras de lo que encontramos ahora en el Nuevo Testamento. Y vemos en Mateos 26, versículos 26 y 27, algo que está relacionado con lo que sucedió en Génesis 14. Dice la palabra, versículo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Aleluya. La Biblia es asombrosamente coherente, mi hermano. A pesar de que fue necesario, la Biblia fue escrita pues en 1600 años, fue el tiempo total. En ninguna parte hay incoherencia, todo coincide, todo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay coherencia. Entonces vemos aquí que Melquisedec, en Génesis, vemos que Melquisedec ministró pan y vino. Él lo ministró a Abraham, ¿verdad? Pero también vemos acá en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús mismo ministró pan y vino a sus discípulos. Yo creo que no muchos de nosotros que hemos estado participando de la mesa del Señor por años, hemos comprendido que esta mesa está relacionada con el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. La primera vez que el sacerdocio se menciona en la Biblia, nos dice que vino un sacerdote de parte de Dios Altísimo y ministró pan y vino al padre del linaje llamado. No sabemos de dónde provino Melquisedec. Según el relato bíblico, él no tenía padre, ni genealogía, ni principio de día, ni fin de vida. Él simplemente vino, luego se fue. Hebreos, si vemos y leemos Hebreos 7, del versículo 1 al 3, dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien
a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amados hermanos, ¿ustedes saben cuál es el significado del pan y el vino en la mesa del Señor? Yo sé que algunos lo saben, pero para aquellos que no lo saben, vemos que el Señor mismo dijo, ¿qué dijo él del pan? Él dijo, esto es mi cuerpo. Eso está en Mateo 26, versículo 26. ¿Y qué dijo él del vino? Esto es mi sangre. Esto indica que el pan y el vino que se exhiben en la mesa representan al Dios procesado. Es decir, nos presentan a Cristo, quien como la corporificación de Dios pasó por un proceso a fin de que pueda ser ministrado en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. En la Biblia vemos que el pan denota el suministro de vida. El Señor Jesús dijo, yo soy el pan de vida, en Juan 6:35. Lo que indica que Él es el pan del cielo que nos imparte vida. Asimismo en la Biblia, el vino representa la sangre, la cual efectúa la redención a fin de saciar nuestra sed. Aleluya. Gloria al Señor. Bendecimos a nuestro Dios. El cuadro de Melquisedec, viniendo a Abraham, vemos que el padre del linaje llamado para ministrarle pan y vino, tipifica la venida de Cristo, quien vino para ministrarse a sí mismo a nosotros como el Dios procesado. Jesús pasó por el proceso de la cruz para poder ser nuestro suministro de vida, el cual incluye el vino redentor que apaga la sed que sentíamos a causa de la condenación de Dios. Cristo es el Dios redentor que se imparte a sí mismo a nosotros para ser nuestro suministro y nuestra satisfacción. Hebreo nos revela un Cristo que ha dejado de ser totalmente un redentor, que ofrece sacrificio por el pecado y derrama su sangre por nuestros pecados. El Cristo revelado en este libro de Hebreo es aquel que después de lograr todo esto, viene a nosotros de una manera misteriosa. Él entra en nuestro espíritu como no como nuestro redentor, sino como nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él no viene a ofrecer algo por nosotros, sino a impartirse en nosotros como pan y vino, para ser nuestro suministro diario y nuestra satisfacción. La razón por la que muchos hermanos son tan débiles es que no disfrutan de este suministro. Y a pesar de que tienen un libro como el libro de Hebreos en sus manos y la expresión sumo sacerdote en su vocabulario, no han experimentado lo suficiente al Cristo que se imparte en ellos como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Nosotros necesitamos creer esto. Él se suministra a nosotros. Amén. Hebreos 4, versículo 14 al 16, dice de esta manera. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí está una invitación. Acerquémonos pues, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya, debemos acercarnos. ¿De qué manera? Confiadamente. Aleluya, al trono de la gracia. Señor Jesús, que esta palabra, Señor, pueda ser, Señor, asimilada en nosotros, los que están oyendo, Señor.
Señor, captura cada pensamiento. Bueno, cuando lean el capítulo 5 de Hebreo, van a ver que el sumo sacerdote que se encuentra en el trono de la gracia no es un sacerdote según el orden de Aarón, sino un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que nos imparte pan y vino como nuestro suministro. Bueno, por otro lado vemos que Cristo, nuestro sumo sacerdote, es el Hijo de Dios, que fue designado como nuestro sumo sacerdote, no conforme a la ley del mandamiento carnal, no, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya. Por eso Hebreo 7:16 dice así, Señor Jesús, dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya. Debido a que el Señor Jesús cuenta con su divinidad y su vida resucitada, Él es capaz de ministrar al Dios procesado con la bendición divina, no a los pecadores, sino a los que luchan por los intereses de Dios, tal como lo hizo Abraham, lo que leímos registrado en Génesis 14, versículos 18 al 20. Sin embargo, no fue Cristo quien se constituyó a sí mismo como sumo sacerdote, no. Quien lo constituyó fue Dios. Y esto lo dice la Biblia en Hebreos 5:5. Dice la palabra, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya. Amados hermanos, si obedecemos a este sumo sacerdote, Él, como el autor de nuestra salvación eterna, también nos conducirá a la gloria. Pero si obedecemos, hermano, lo que estamos hablando son cosas difíciles de decir y explicar. Como dice Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice que acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El mismo libro a los Hebreos es muy difícil de entender, pero gracias a Dios no estamos más en la etapa de tomar leche espiritual, sino en la etapa de comer alimentos sólidos, y el alimento sólido es para los adultos, para los experimentados. Por eso en los versículos 13 y 14 del mismo capítulo 5 de Hebreos dice así: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo estuve buscando este versículo en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, y me gusta cómo lo dice de una manera más explicada. Dice así el versículo 13: pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Versículo 14: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, mire aquí lo que dice, a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Estas palabras son alimento sólido para nosotros. Por eso, por causa de este sumo sacerdote maravilloso, nosotros somos perfeccionados. Aleluya. Gloria a Dios. Porque crecemos día a día rumbo a la gloria. Amén. Amados hermanos, espero que Dios le haya concedido un espíritu de sabiduría y revelación, como dice Efesios 1, 17 y 18. Leamos. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel
aquel Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. A pesar de todo lo que estamos pasando hoy, por las situaciones de salud, el virus que en estos momentos azota el mundo, nosotros no debemos asustarnos porque nuestra esperanza está anclada en algo superior. Tenemos un sumo sacerdote que trabaja para llevarnos a la gloria. Lo que necesitamos es ser uno de sus escogidos, uno de aquellos discípulos que eran íntimos del Señor. Dios quiere contar con cada uno de nosotros, hermanos, para cerrar esta era y acabar de una vez con toda la rebeldía. Él quiere establecer su reino y Él cuenta con nosotros, cuenta con cada uno de nosotros. Busquemos más intensamente al Señor. Tenemos un sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, que ministra, ¿verdad? Para llevarnos a nosotros a la gloria. Amén. Que el Señor añada más bendición a cada uno de ustedes. Jesús es el Señor. Aleluya.